participación. Bueno, 29 de julio, clase de Media Técnica 2021 en José María Bernal, y vamos a continuar con la revisión conceptual de algunos fundamentos del video digital. En las clases anteriores hemos estado mirando y detallando todo este contenido de esta página que nos brinda varios conceptos importantes. Entre esos ya pasamos por el tema de la duración de la película del video, el tamaño del marker frame, relación de aspecto, cuadros por segundo, la calidad del video, profundidad de colores en bit. En la última clase revisamos el tema del bitrate o la tasa de bits. Hoy vamos a hablar un poco del tema número 8, 9 y 10, que está muy asociado a la compresión en los archivos de video. Fundamentalmente estamos mirando que tenemos una de las situaciones complejas, y es el manejo del tamaño de los videos cuando se toman de manera natural y cuando se editan, cuando posteriormente hacemos edición. Entonces, la idea es que podamos avanzar en eso. Dime, Cristian, ¿tienes alguna pregunta? Cristian, ¿tienes preguntas? Déjame ver qué escribió Cristian. Listo, Cristian, te levantó la mano. Muy bien. Ya hemos pasado por los frames por segundo, hablamos de los algoritmos de compresión, hablamos de la posibilidad de utilizar profundidad de color de 24 a 8 bits, hablamos de la velocidad de datos, la tasa de bits, que hoy vamos a reforzarla un poco también con un video, y llegamos aquí al punto de sin pérdida versus con pérdida en la compresión. Entonces le voy a pedir a Esther Saray que esta primera parte nos colabore en la lectura. Por favor, Esther Saray, dame un segundo, yo activo aquí mi herramienta. Listo. Arrancamos con este tema de la compresión. Entonces, empezamos. Leo desde el título. Sí, por favor. Sí, por favor. Sin pérdida versus con pérdida en la comprensión. La comprensión puede ser sin pérdida, lo que significa que la imagen no pierde información y el archivo final renderizado es idéntico al original. Algo importante en los fundamentos del video digital. Un momento. Esther, Okay. la primera parte que tenemos que revisar es que es compresión, ¿cierto? No comprensión. Vamos a hablar de compresión, de comprimir, ¿cierto? Luego tenemos unos archivos muy grandes, así cuando ustedes utilizan el zip o algún tipo de compresor como el WinRAR, que lo que hace es bajar el tamaño al archivo. Aquí queremos lo mismo, identificar cómo hacer compresión en el video sin perder información, y que el archivo renderizado, si nos acordamos, la palabra renderizado en la clase anterior la habíamos visto, que es el resultado después de hacer edición, de incluir animaciones. Es un término más asociado a la parte de animaciones 2D y 3D, y es hacer la fundida completa del video después que nosotros lo editamos. Entonces, si nosotros tenemos un archivo final, queremos que después de hacerle una serie de trabajos de edición, quede de muy buena calidad con respecto al original. Y ahí empezamos a hablar de la pérdida de la calidad en la imagen o de la pérdida de la calidad en el audio. Entonces, por eso es muy importante hablar de compresión. ¿Listo? Esther, gracias. Sigamos. Tercera. La mayoría de los esquemas de comprensión usan formas de comprensión. Profe, creo que está un poquito corrido, no sé, alcanza a leer todo. Ajá, te lo corro a tu derecha. Ahí está. ¿Ahí lo ves? Un poquito más. Espérate, yo le bajo un poquito. Ahí. ¿Sí?
Ay, es que yo era la que tenía la pantalla así, perdón. Bueno, sí. Bueno. La mayoría de los esquemas de comprensión usan formas de comprensión con pérdida. La pérdida de comprensión sacrifica algunos datos del archivo para lograr tasas de comprensión mucho más altas. Aguanta un momentico. A ver, es compresión. Repite conmigo, Saray, compresión. De comprimir. Compresión, así. Eso, compresión. Porque con la N es otra cosa, es de comprender. Mira, estamos hablando de que hay unos esquemas de compresión que sacrifican datos del archivo para reducir el tamaño. Vamos a ver de qué se trata esa pérdida de datos de un archivo. Sigamos, por favor, Esther. Los esquemas de compresión con pérdida como MPEG usan algoritmos complicados que manejan y filtran datos para el sonido y los detalles de la imagen y que no son discernibles para el oído o el ojo humano. El archivo descomprimido tiene un carácter extremadamente similar al original, pero no es idéntico. Esto es similar a la forma en la que JPEG maneja las imágenes fijadas. Muy bien, entonces estamos hablando que una forma de compresión es el MPEG, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un poquito en detalle qué significa esta G que habla de group. Esto significa group, de group. Ahorita vamos a mirar un video que nos va a explicar eso. Entonces estamos viendo que digamos, lo fundamental de un esquema de compresión es que el corte, maneje, filtre detalles que no son discernibles para el oído y para el ojo. Entonces nuestro ojo no alcanza a apreciar cierto tipo de altas resoluciones. Entonces, digamos que la parte de compresión lo que hace es reducir el nivel de calidad sin que sea perceptible por el ojo, ¿cierto? Lo mismo en el oído. Hay unos algoritmos que comprimen, que le quitan ciertos niveles de audio que están correspondiendo a ciertos rangos que no son audibles por nuestro oído. Entonces, esos detalles son los que utilizan los algoritmos para recortar ciertos puntos dentro de un video para que podamos tener archivos más pequeños. Es muy similar a lo que, no sé si ustedes ya han visto, pues, las imágenes JPEG. Miren que es las mismas siglas de la compresión que también se utiliza para el video. M es de movie y P es de picture. La P es de picture. Entonces estamos hablando de que estamos haciendo una compresión también al similar a las que manejan en las imágenes. Nosotros tenemos imágenes que son muy grandes, pero cuando se trasladan o a través de un algoritmo se convierten en imágenes JPEG, son imágenes comprimidas, más pequeñas, más portables, que se pueden transmitir muy fácil. Listo, muchas gracias, Esther Saray. Vamos con Juan Camilo. Juan Camilo, hay dos tipos de compresión. Una compresión espacial y una compresión temporal. Empecemos la lectura, Juan Camilo. Desde el título o ya abajo. Dale con el título, tranquilo. Compresión espacial versus temporal. El proceso de compresión de video hay que diferenciar otros dos conceptos importantes. La compresión espacial o intraframe tiene lugar en cada fotograma individual del video comprimido a la información del píxel como si fuera una imagen fija. Momento, la compresión dame un segundito. Te vamos a diferenciar bien. Una compresión espacial, ¿cierto? Esa está asociada a la intraframe. En inglés, frame es cuadro. Entonces, nosotros estamos trabajando realmente en los videos un cuadro a cuadro. Acuérdense de los fundamentos básicos de un video que son cuadro, 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 que refleja movimiento. Quiere decir que entre cuadro y cuadro hay ciertos elementos que están cambiando y generan el movimiento, ¿cierto? Ciertos elementos que están cambiando.
Y entonces lo que está haciendo él es identificando de manera individual cada uno de los fotogramas que estamos desarrollando en el video y está comprimiendo por cada uno de ellos la información que tienen los píxeles a través de un algoritmo. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle eso. Entonces tenemos una que se llama la compresión espacial, que es cuadro a cuadro. O sea que nosotros tenemos la posibilidad de que nuestros archivos de video sean comprimidos cuadro a cuadro. O tenemos otro, Juan Camilo, que se refiere a la compresión temporal o intraframe. Ocurre en una serie de cuadros o marcos y aprovecha las áreas de la imagen que permanecen sin cambios de cuadro a cuadro, arrojando datos que pixelean, arrojando datos para píxeles repetidos. Está muy bien. Dame un segundito ahí, Juan Camilo. Entonces tenemos la otra compresión. Tenemos la compresión espacial y tenemos la compresión temporal. Aquí ya interviene una línea de tiempo. Entonces, lo que hace él aquí en este tipo de compresión es analizar no el cuadro a cuadro, sino una serie de cuadros. Y esos cuadros empieza él a identificar entre el cuadro, que el primero y el segundo y el tercero, que está cambiando. Si nosotros en este momento analizamos el video en el que estamos en esta clase, donde yo estoy hablando, mi fondo, el tablerito y la ventana están fijos, ¿cierto? Entonces no hay ahí ningún tipo de cambio ni de movimiento. Si nosotros tenemos un video que tiene esta secuencia como la que estamos viendo en este momento, yo estoy moviendo la mano o yo estoy hablando normalmente, pues mis labios son los únicos que están generando cierto movimiento, mis ojos y demás. Entonces el resto de elementos de las imágenes que componen una serie de fotogramas están estáticos. Entonces existe un algoritmo que calcula esos elementos estáticos y está revisando en la serie de cuadros qué elementos están cambiando en algún momento. Y cuando él cambia, genera. Pero hay una serie de elementos que están siendo iguales. Entonces él mantiene el video. Dice, ¿para qué voy a crear un fotograma si es casi igual que el anterior? Solamente tiene unos pequeños cambios en algunos píxeles. Y él empieza a generar un algoritmo, un programa de computador que permite generar el video, que es original y se va comprimiendo de esa manera. ¿Listo? Juan Camilo, sigamos leyendo. Dame un segundito. ¿En qué se basa esta compresión temporal? Esta compresión temporal se basa en la colocación de fotogramas, claves, intercalados en toda la secuencia de fotogramas. Estos cuadros claves se usan como maestros contra las cuales se comparan los siguientes cuadros, llamados cuadros delta. Se recomienda colocar un cuadro clave una por segundo, por lo tanto se tiene una velocidad de fotogramas de 15 fps. La frecuencia de fotogramas clave se configura cada vez 15 fotogramas. Esta hablar de compresiones temporales es cuando nosotros estamos en cierto nivel de nuestro trabajo de editor de videos y nosotros tenemos que empezar a detectar cuáles son en un video de ciertas características, cuáles son los fotogramas más importantes. Entonces uno puede marcar fotogramas más importantes llamados cuadros delta y más o menos en un segundo marcar un fotograma y generar todo un esquema de compresión. Aquí vamos a hablar un poco de lo que estábamos ahorita conversando. Dale, por favor, Juan Camilo. Los videos y mucho movimiento, como los que hemos comentado anteriormente, aprovechan al máximo la compresión temporal. Mientras que de nuevo los videos con mucha acción y movimiento se comprimen de manera menos eficiente. Esto es algo muy a tener en cuenta a la hora de planificar, por ejemplo, videos de producto y otros de carácter comercial. Gracias, Juan Camilo. Entonces, miren ahí, esta compresión, estos esquemas de compresión son, digamos que transparentes para nosotros, pero en algún momento hay que entenderlos para hacer digamos, una configuración de nuestros videos. En nuestro caso, si tenemos videos con primeros planos, como el que estamos manejando en este caso, que es un primer plano mío, ¿cierto? Es viable hacer la compresión temporal. Pero si hablamos de videos con mucha acción, videos en los que se involucre mucho movimiento,
pues ahí hay un cambio constante en los elementos del video y la forma de comprimir temporal no es la mejor. Entonces se vuelve menos eficiente utilizar una compresión de ese estilo. ¿Por qué? Porque cuadro a cuadro hay mucho cambio en el movimiento de los elementos que están jugando dentro del video. Listo, vamos a reforzar este concepto de compresión viendo un videito que nos explica precisamente este tipo de trabajo. Entonces, déjenme, yo les voy a cargar aquí el video de esa explicación más detallada de cómo podemos entender un poco más la compresión. Entonces yo me voy aquí a mi página de Media Técnica y en la parte de revisión conceptual y una parte que habla de compresión de formatos. Vamos a mirar y vamos a mirar. Denme un segundito que cargue. Y aquí tiene los dos tipos de compresión. Entonces vamos a mirarla acá. Y vamos a verla acá. Listo. Tercera, y confírmame el sonido, porfa. Cuando trabajamos con video digital. Sí, profe, está todo bien. Ok, entonces vamos a mirar. Pilas, Juan Camilo Terzaray, porque yo les voy, como ustedes estuvieron leyendo, ustedes me van a ayudar a detectar puntos claves en este video. Van a ver ustedes un paralelo entre la compresión que estamos haciendo frame a frame o intraframe y la otra que es la compresión temporal. Vamos a mirar. Cuando trabajamos con video digital, escuchamos mucho acerca de las compresiones, formatos y códecs. Pero para comenzar a entenderlos, debemos saber las bases técnicas y cómo existen dos formas de hacer esta compresión. Primero tenemos la compresión iframe. Esta consiste en comprimir cada imagen del video dejando una secuencia de imágenes que se presentan una tras otra para dar la ilusión de un movimiento. Aquí la compresión ocurre dentro de cada imagen y no entre las imágenes. El otro tipo de compresión es GOP o Group of Pictures. Significa grupo de imágenes. Aquí la compresión ocurre entre las imágenes de la siguiente manera. Tenemos una imagen completa que es el iframe. A esta imagen no le siguen otras imágenes, sino información en forma de texto que le señala al reproductor de video, sea una computadora, un DVD, un celular, etc., qué píxeles cambian en cada cuadro, de manera que el espacio se ahorra porque eliminamos toda la información que existía entre las demás imágenes y la reemplazamos únicamente con los píxeles que deben ser reemplazados para dar la ilusión de movimiento. Todos los demás píxeles siguen igual y técnicamente seguimos viendo la primera imagen. Ahora vamos a comparar los dos tipos de compresión para ver las ventajas y desventajas de cada uno. La compresión iframe genera archivos muy grandes. La compresión GOP, al borrar casi todos los cuadros y dejar principalmente información acerca de cómo cambian los píxeles, nos da archivos muy ligeros. La compresión iframe es de mejor calidad, mientras que la GOP puede llegar a presentar algunos errores, dependiendo del tipo de compresión. La compresión iframe es más fácil de editar en computadora y requiere máquinas menos poderosas, porque el CPU no se tiene que esforzar en reconstruir la información, nada más la lee tal cual es. Con la compresión GOP, la computadora necesita emplear más recursos para reconstruir la imagen basada en lo que lee dentro de la compresión. Finalmente, no crean que la compresión GOP es mala. Cuando está bien configurada, da excelentes resultados y a primera vista puede ser completamente idéntica a un video con compresión iframe, ocupando apenas una fracción del espacio. Algunos formatos comunes de compresión iframe son ProRes 422, HDCam y DVC Pro HD. Algunos formatos con compresión GOP son HDB, XDCam HD, ABC HD, MPG2, que esa es la compresión usada en los DVDs, MPG4 y el famoso y muy útil H.264. Por último, al hacer una compresión GOP para subir a internet o para lo que sea, tomen en cuenta que uno de los ajustes más importantes que usarán es el bitrate o la velocidad de bits. Mientras más alto sea este número, mayor información habrá en su video, menos comprimido estará y ocupará más espacio.
y este es un número que debe ser calculado de acuerdo a la resolución o el tamaño del cuadro. También sepan que aplicar un to-pass a su video es conveniente, pues esto hará 2 revisiones de manera automática para calcular cuál es la mejor manera de codificar su video para obtener la mejor calidad, pero tardará bastante más en comprimir. Pero la mayoría de los programas para comprimir video ya vienen con un estimado de qué es conveniente para cada formato y cada uso, así que en la mayoría de los casos no deben preocuparse tanto por esto, aunque es conveniente que lo sepan. Entonces, la mayoría de los casos ya viene, digamos, transparente para nosotros el qué tipo de bitrate escoger y qué tipo de compresión de acuerdo a las características del video. Digamos, esas plataformas y esos algoritmos identifican las características del video y proponen cuáles pueden ser los cambios. Sin embargo, es muy importante conocerlo cuando nosotros hacemos la configuración, cuando estamos exportando un video. Entonces, ya con eso, creo que estamos listos con la parte de compresión y vamos a hablar un poquito de los otros temas que nos faltan en esta revisión conceptual. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Quería mostrarles también que, pues, todo lo que significa las siglas MPEG, en el mundo de las compresiones son muy referenciadas, porque igual es las que se utilizan para, pues tienen relación con las compresiones de archivos de MP3 y MP4. Entonces, eso lo vemos muy fácilmente en las siglas y que se establecen para ese tipo de formatos que ya se los voy a mostrar acá. Entonces, vemos aquí, esa es, listo. Entonces, dense en cuenta que hablando de un formato MPEG-4, ¿cierto? Muy diferente a un reproductor MP4, que es un término ya de mercadeo, porque esos reproductores son diferentes. Aquí estamos hablando de un formato contenedor que tiene que ver en el almacenamiento de los formatos audiovisuales específicos. Y hay un grupo, hay una empresa, que es lo que quería mostrarles ahorita, que se llama la Moving Picture Expert Group. Esta empresa es la que ha generado todos esos serie de algoritmos como los que estábamos viendo ahí y son los que han permitido el desarrollo de los MP, MP3 y MP4 comprimidos como formatos audiovisuales, ¿cierto? Entonces, ese es digamos, la parte fundamental para que vamos identificando esos elementos. Muy bien, y más adelante, pues esos formatos permitieron el desarrollo de otro tipo de trabajos alrededor del tema y eso es lo que ha permitido profundizar en toda esta difusión de los videos como tales y más que todo verlos a partir de los flujos que se manejan en las plataformas y en las redes. Bueno, entonces ya con eso vamos a terminar la lectura y para la siguiente lectura tenemos a Juliana Rodríguez, Sara Muñoz. Juliana Rodríguez. Juliana. Tranquila, Juliana. Solamente vamos a leer y vamos a interpretar esta información. Hola, padre. ¿Y Sara? Bueno, empecemos con Juliana. Hola, profe. Hola. Vamos a empezar con Juliana. Y esto ya lo hemos visto, lo que tiene que ver con los códecs de video. Quiero que terminemos esto porque ya en este momento tenemos una serie de contenidos conceptuales que nos va a permitir entender otro tipo de contenidos. Ahorita conversamos con ese. Dale, Juliana, hablemos de los códecs de video. Códecs de video. Existen variedad de códecs. Algoritmos de comprensión, descomprensión, que se pueden usar para comprimir archivos de videos y obtener diferentes resultados, incluyendo los destinados a su visualización en la web. Muchos de estos códecs se pueden aplicar a varios formatos de archivos. Dale, Sara.
Se nos fue Juliana. Profe, es que acá en mi casa van a hacer un trabajo. No puedo. Ah, sí, tranquila, ya te escuché ahí, no hay problema. Sara, si puedes reemplazarla, por favor. Aunque yo escuché más bien la como la licuadora. Yo creo que están haciendo el almuerzo, Juliana. Profe, no, es una madera. Yo pensé que era la licuadora. Entonces, no, dale tranquila que yo voy a seguir la lectura. Listo, entonces mire, la información sobre cada cuadro individual se reduce al almacenar solo las diferencias entre un cuadro y el siguiente, debido a que la mayoría de los videos cambian poco de cuadro a cuadro, de un cuadro a otro. Los codecs permiten altas tasas de compresión, lo que da como resultado tamaños de archivos más pequeños. Entonces, aquí eso ya lo habíamos visto, que eran unos software especiales que permiten hacer la compresión que estábamos viendo anteriormente. Entonces, detrás de un video uno piensa que es un archivito normal y hay una cantidad de algoritmos que están jugando ahí, que están definiendo cómo va a ser la compresión, qué algoritmo, y están los códecs que van también a manejar esa parte. Los paquetes que nosotros usamos de software de edición, los paquetes de software de edición como los que ustedes han hecho los videotutoriales, tienen listas de codes que pueden disponerse para uno intentar determinar cuál compresor utilizar. Entre los que se definen como más importantes y comunes está el H264, también conocido como el MPEG-4 ABC, el estándar. Entonces, este ya lo habíamos referenciado en alguna de las clases, que es el estándar de compresión. Entonces, cuando nosotros hacemos compresión, dependerá algunas veces que nosotros queramos utilizar uno u otro, pero este es el estándar, ¿cierto? Ya cuando ustedes empiecen a manejar detalles con respecto a la edición de videos en esta parte de compresión, normalmente uno no analiza cuál es el código que se utiliza, pero es importante tenerlo en cuenta y saber de qué se está hablando. Hay otro que es el ON2BP6, que dice que no es tan bueno, y este que está también ahí referenciado, ¿cierto? Lo que sí es importante saber es que utilizando el H.264 estamos pensando que se suele hacer una compresión de 4:1. Quiere decir que si nuestro archivo pesa 40 megas, después de comprimido va a pesar 10. Esa es la reducción que podemos hacer muy considerable en los tamaños, que como ya vimos, para los anchos de banda es muy importante hacer esa parte. Muy bien, vamos a hablar entonces de los dos finales, que es codificar y transcodificar. Veamos quién está ahí en la lista. Ya les digo. ¿Quién sigue ahí en la lista? Luna Londoño. Luna tiene problemas con el audio. Hola, profe. Ah, no, estás bien. Luna y Martín Jaramillo. Luna, hablemos entonces de qué significa codificar y transcodificar. Por favor, leemos. Listo. Los archivos de video maestros creados con equipos de captura o producción de video, como cámaras digitales para su posterior edición, a menudo son demasiado grandes. Si no están en el formato adecuado para enviarlos a canales online y otros destinos, deberán sufrir una transformación. La codificación de un archivo de video o audio va desde un formato sin comprimir, por ejemplo, WAP, bueno, sí, a un formato de flujo de bits codificado con pérdidas, por ejemplo, MP4. Dame un segundito, Luna. Aquí entonces estamos hablando que tenemos ya la posibilidad de manejar nuestros archivos con dos formas de trabajo. Una que es sin comprimir. Por eso cuando nosotros hablamos de archivos .wav, de características .wav, en el caso del sonido, son archivos que no tienen ningún tipo de compresión. Pero con lo que acabamos de ver,
nosotros ya entendemos que podemos trabajarlo así, digamos, tipo archivo neto que se captura de una cámara, que puede ser, en este caso, un trabajo sin compresión, a un archivo, y esto ya lo estamos entendiendo con todo lo que hemos visto, a un archivo con formato de bit codificado con pérdida. Quiere decir que nosotros ya estamos entendiendo que una MP4 es un archivo de flujo de bit codificado con pérdida, ¿cierto? En realidad es eso. Una forma es la codificación que nos acaba de leer Luna y la otra es la transcodificación. Por favor, Luna. La transcodificación de un archivo va de un formato con pérdida a otro también con pérdida, pero con un algoritmo diferente. Por ejemplo, de formato FLV a MP4. También puede tener el mismo formato, pero diferente resolución, velocidad de bits, etcétera. Quiere decir que una forma que nosotros tenemos es la codificación normal, que es pasar de un archivo natural a un archivo con pérdida, o hacer una transcodificación. ¿Qué significa una transcodificación? Como Luna lo estaba leyendo, nosotros tenemos un archivo que ya tiene formato de pérdida, tipo FLV, que ustedes saben que también hay un reproductor que es el FLV, que también utiliza un algoritmo de compresión, y ese archivo ya está comprimido, y fuera de eso lo convertimos a MP4, o sea que lo transcodificamos otra vez con otro algoritmo diferente que también puede minar o reducir resolución y velocidad de bits, y queda entonces un archivo súper transcodificado, que lo hemos pasado por dos formatos de compresión. Entonces miremos para qué. Luna, por favor. Para convertir el video digital al formato y especificaciones adecuados para la reproducción en diferentes pantallas, los archivos de video pueden estar codificados o transcodificados, tanto en el proceso de codificación como en el de transcodificación. El objeto es comprimir el video para lograr un tamaño y peso de archivo más eficiente, normalmente óptimo para la entrega de la web, en la web y en el dispositivo móvil. Muy bien. Listo, Luna. Muchas gracias. Ahí queda muy claro entonces que muchas veces vamos a necesitar codificar y transcodificar. Cada vez que nosotros hacemos una compresión hay pérdida. Entonces tenemos que tener en cuenta que a veces no se puede comprimir mucho porque entonces se hace pixelado el video o se hace no con una fluidez en su reproducción. Entonces, podremos hacer nosotros unos ejercicios de ir reduciendo nuestro video e ir identificando qué tanta pérdida tiene y de qué nivel de compresión, hasta qué nivel de compresión pudiéramos llegar para poder tener un video relativamente decente dentro de los términos que queremos, sobre todo para utilizar en la web, cuando se utilizan en la web y en los dispositivos móviles. Así está orientado hacia eso. Muy bien. Vamos a terminar con los formatos de archivos de video y con los reproductores de video, que eso ya también lo habíamos medio tocado en alguna oportunidad. Y tenemos, después de Luna, teníamos ¿a quién? A Martín. ¿Martín está? Nicolás Pavoni. Sara Muñoz. Dale, Nicolás. ¿En dónde leo? Dame un momentico, Nicolás. Entonces vamos a leer desde acá. Formatos de archivos de video. Dale, por favor. Formatos de archivos de video. Similar a un archivo zip, un formato de archivo de video determina cómo otros archivos y códecs están contenidos en el archivo padre. Se trata de un archivo de contenedor, elemento imprescindible a tener en cuenta entre los fundamentos del video digital. Un archivo de video contenedor generalmente contiene varias pistas, una pista de video sin audio y una o más pistas de audio sin video, que están interrelacionadas y sincronizadas. Un momento, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos un archivo de video, en realidad tenemos un archivo contenedor, como un balde, un contenedor, una caja en la que estamos metiendo, ¿qué estamos metiendo en ese contenedor? Tenemos entonces
unas pistas de video, ¿cierto? Está el video sin audio, está metido ahí ese archivo del video sin audio y hay una o más pistas de audio sin video también metidas ahí, pero todo dentro del archivo está interrelacionado y sincronizado con un algoritmo interno. Entonces, Nicolás, por favor. El formato de archivo de video determina cómo se organizan estas diferentes pistas de datos y metadatos. Algunos ejemplos de formatos de archivo de video son MPG, MOV, MXF, WMW Y el punto AVI. AVI. El AVI. Entonces ya tenemos ahí diferentes contenedores. Entonces nosotros hemos hablado muchas cosas, pero resulta que hay una serie de archivos que tienen entonces digamos, la funcionalidad de cargar las pistas de video, las pistas de audio, todo interrelacionado, todo sincronizado, y la forma en como dicen, cuándo entra el video, cuándo entra el audio y demás, eso se llaman metadatos. Esos metadatos son los que permiten que se configure completamente el video. Entonces tenemos MPEG, que es lo que estábamos viendo también en lo que analizamos, el MOV, el MXF, el WMB y el AVI. Todos esos son contenedores que se desarrollaron para digamos, esta funcionalidad. Y vamos a hablar también de los reproductores de video. Entonces, miren todo lo que hay alrededor de la ciencia del video, ¿cierto? No solamente es, para nosotros a veces es muy transparente tanto verlo como generar un video y montarlo. Hay toda digamos, un estudio muy importante para que todos esos elementos sean muy válidos. ¿Tenemos pregunta? Profe, no, solo que... Dime, Jefferson. Que Martín Jaramillo dijo por el chat que Ah, tiene problemas de audio. No está en la casa, Martín. Bueno. Y tiene el micrófono mal. Sí, tiene el micrófono. Bueno. Entonces, Jefferson, ¿qué te parece si tú lees? Jefferson. Sí, profe, ¿es de dónde? Reproductor de video. Te agradezco entonces. Reproductor de video, código de codificación. Volvemos al desempeño del código. Y es que el formato de archivo solo no ayuda a determinar cómo se entrega o codifica el video. El códec de video es el que describe el algoritmo por el cual un video está codificado. Claro. Aquí entra en juego el software reproductor de video que decodifica el video interpretando su códec y luego muestra una serie de imágenes o marcos en la pantalla. Tal y como comentamos anteriormente, los códecs minimizan la cantidad de información que requieren los archivos de video para ser almacenados, facilitando la tarea de carga del reproductor. Muchas gracias, Jefferson. Entonces, miren que ya tenemos otro elemento que está entrando a jugar, que son los reproductores de video, que ese es otro tipo de software que se encarga de coger los códecs, analizar los códecs, los contenedores y tratar de entonces de lanzarlos en las plataformas. Normalmente tenemos reproductores que están asociados a las páginas web y que son inmersos dentro de los navegadores. Y también tenemos el otro tipo de reproductores que son software tipo VLC y otro tipo de reproductores que nos permiten también hacer esa codificación ya directamente en el equipo. Y vamos a terminar, Jefferson, con las conclusiones, por favor. Vamos a mirar las conclusiones. Conclusiones. Conocer los fundamentos del video digital es importante para establecer un planteamiento antes de realizar cualquier proyecto audiovisual. Gracias a ello, podremos definir mejor los ingredientes que necesitamos para facilitar la grabación, edición y postproducción de las imágenes. Aquí estamos entendiendo entonces que todo esto que acabamos de ver es importante porque nosotros tendremos que hacer, cuando hagamos los proyectos audiovisuales, tenemos que hacer algunas configuraciones particulares en el manejo de los videos y eso ayudará para la grabación, para la edición y para la postproducción. Dale, por favor, Jefferson. Desde luego, no es lo mismo crear un video de un sujeto estático con un fondo de color plano,
que hacerlo con el mismo sujeto en movimiento y efectos de luz o degradados. La dificultad y calidad necesaria para mantener la calidad y el detalle en todos los fotogramas será muy diferente. Aquí hablamos también de las características del video, que no solamente tener los conocimientos técnicos, sino cómo aplicarlos a diferentes tipos de videos. Y terminamos. El tratamiento óptimo de las imágenes de video para obtener el mejor resultado dentro de un ámbito profesional requiere disponer de conocimientos, práctica y variedad de recursos de hardware y software. Gracias, Jefferson. Entonces aquí estamos ya tocando el punto de los conocimientos. Ahora nos vamos a la práctica. Enseguida vamos a conversar del reto que tenemos para ir pues adelantando las características de lo que significaría hacer una edición de video. Y con esto finalizamos esta revisión conceptual que teníamos planteadas desde hace 3 clases. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Una de las cosas importantes para finalizar este segmento es que cuando uno escucha a otra persona hablar del tema del que nosotros hemos estado leyendo y conversando sobre las características del video, uno empieza a entender otro tipo de dimensiones. Entonces vamos a escuchar a una persona que nos va a dar una serie de consejos y vamos a darnos cuenta de las cosas que él está diciendo, qué cosas ya nosotros estamos entendiendo dentro de lo que él plantea. Lo que quiero decir es que cuando, por ejemplo, si usted no sabe nada de economía y coge una revista de economía y empieza a mirarla, pues usted al principio no entenderá muy bien de qué se trata el tema. Pero en la medida que usted vaya leyendo, vaya asociando ideas, vaya identificando conceptos, usted empieza a entender un poco más de esa área. Aquí está pasando lo mismo. Nosotros estamos revisando una serie de conceptos que pueden ser un poco técnicos, un poco como complejos inicialmente, pero en la medida que nosotros vamos abordando otro tipo de videos, otro tipo de conceptos, otro tipo de contenidos, y empecemos a hacer las relaciones con lo que estábamos leyendo y con lo que estamos ahorita en este momento identificando, ya vamos a entender un poquito más de las cosas de las que habla una persona en el área de la edición de videos. Entonces, el siguiente ejercicio es el siguiente. Usted va a escuchar y ver este video que voy a colocar y va a estar muy consciente de qué cosas está entendiendo con lo que está diciendo la persona en el video. Entonces, vamos a mirar cómo nos va, a ver qué tanto hemos avanzado, o si pusiéramos este video desde el comienzo, a ver qué nivel de comprensión, y ese sí es con N, de comprender, tenemos con respecto a ese planteamiento que vamos a ver ahorita. Y ese planteamiento está en el siguiente punto. Eso lo teníamos en la clase pasada. Y tiene que ver con este señor que les voy a mostrar. Este señor que nos habla de muchos temas. Nosotros sabemos que es un MBPS. ¿Quién leyó ese tema? No recuerdo si fue... Johan, ¿tú leíste el MBPS? ¿El tema del MBPS o de bitrate? Eso no. Creo que no, profe. Bueno, el de bitrate, bueno, creo que alguien sonó por ahí. ¿Será que fue otra persona? Sí, tiene problemas Martín. Dale, Martín, tranquilo. Y vamos a mirar en todo lo que hemos leído y lo que hemos analizado conceptualmente, a ver qué hemos podido entender, y si entendemos lo que ha dicho este personaje es porque algo hemos aprendido. Si no, pues tenemos que mirar qué ha pasado. Entonces vamos a observarlo en YouTube y espérenme que cargue, por favor. Cámara para que tenga la máxima calidad de vídeo posible. Entonces no te vayas porque... ¿Cómo estamos de audio? ¿Sí se escucha? Sí, profe. Ok, perfecto. Ejercicio. Vamos a ponerle atención a lo que él está conversando.
él empieza a hablar un poco de qué es el bitrate y después se mete con muchos de los conceptos que hemos estado hablando aquí. Inclusive trabaja el tema de los frames por segundo, de las resoluciones y una cantidad de elementos que hemos estado como conversando. Entonces, lo importante en este momento es poner atención a qué cosas yo entiendo de lo que él está diciendo. Vamos entonces. Que vamos a hablar de bitrate. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Chavan Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el tutorial de hoy vamos a hablar acerca del bitrate, que es una de las características o configuraciones de vídeo que puedes hacer desde tu cámara y que van a hacer que exprimas al máximo la misma, es decir, conseguir que tus vídeos tengan la máxima calidad posible que te ofrezca evidentemente tu cámara. Lo primero que vamos a hacer es dar una definición de lo que es el bitrate, luego vamos a ver los diferentes tipos de bitrate que hay y luego vamos a ver cómo configurar esto en una cámara, etcétera. Además, vamos a ver cómo conseguir aumentar el bitrate que tiene tu cámara por defecto. Vamos a empezar hablando de teoría. ¿Qué es el bitrate? El bitrate o tasa de bits es la cantidad de información que va codificando mientras vas grabando un vídeo. De hecho, va a ser la cantidad de información por segundo que contiene ese vídeo. Obviamente esto se decide en la cámara, o por lo menos es el primer paso en el cual vas a tomar la decisión de qué tasa de bitrate vas a elegir. Luego, a la hora de editar un vídeo y exportarlo, vas a poder decidir si ponerle un bitrate más bajo o exportarlo con el bitrate original. Entonces, ¿qué implica elegir un bitrate mayor? Un bitrate mayor va a implicar que el vídeo va a tener un mayor peso, lo cual es una desventaja, pero a la vez vas a tener mucha más calidad, es decir, vas a tener más nitidez, etcétera, y todo esto te va a servir a la hora de poder editar. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poder editar mucho más profundamente, tanto a nivel de efectos y transiciones como a nivel de talonaje, corrección de color, etcétera. Todo esto lo vemos en los cursos de edición de vídeo en Final Cut Pro X que te dejo en la descripción. Entonces, evidentemente, a mayor tasa de bitrate vamos a tener una mayor calidad de imagen, vamos a poder jugar más en la edición, pero a la vez el vídeo va a pesar bastante más. Uno de los apuntes que quiero realizar es que muchas veces confundimos el tamaño del vídeo, por ejemplo, que esté grabado en 4K, que esté grabado en 1080, etcétera, con la calidad del mismo. Obviamente, y por norma general, una cámara que te grabe en 4K, repito, por norma general va a tener una calidad de imagen superior a una que te grabe, por ejemplo, como resolución máxima en 720. Te he puesto justamente este ejemplo porque evidentemente va a ser una cámara muy antigua, con sensores pues más antiguos, con menor tecnología y que evidentemente no va a grabar a tanta calidad como la que graba en 4K. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si tenemos dos vídeos, imagínate incluso grabados con la misma cámara, con el mismo sensor a 4K, pero uno de ellos tiene un bitrate, pongamos, de 100 megabits por segundo y el otro tiene un bitrate de 25 megabits por segundo y están grabados a los mismos fotogramas por segundo, importante, entonces evidentemente el que tiene más bitrate va a ser el que va a tener mayor calidad de imagen y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar nuestra cámara para grabar un vídeo de mejor o de peor calidad. Ojo, también hay que tenerlo muy en cuenta en si vas a hacer o no talonaje y corrección de color, porque entonces vas a necesitar una tasa de bits más alta. Pero si evidentemente no vas a hacer ese tipo de archivos y sabes que lo que grabas lo grabas bien expuesto, etcétera, que tampoco vas a tener que hacerle muchos ajustes en la hora de editar, pues vas a poder utilizar un bitrate más bajito y conseguir archivos de mucho menor peso. Bueno, a la hora de elegir el bitrate en la cámara, simplemente te vas a tener que ir a los ajustes de vídeo y dentro de vídeo vas a ver que te pedirá resolución, fotogramas por segundo, incluso una combinación de ambas, y a la vez te va a preguntar acerca del bitrate. Todo esto te va a dar las opciones o de forma individual, por separado, o un conjunto de ellas, ¿vale? Como pasa en la Sony, por ejemplo. En la Sony te da un montón de opciones, 4K a 100 megabits por segundo, 25 fotogramas o 30 fotogramas, 100 megabits por segundo, etcétera. Entonces te va a dar todas estas opciones y vas a tener que elegir una u otra. Evidentemente depende de la marca, depende incluso del modelo de la cámara, vas a tener diferentes opciones a la hora de elegir esto. Muchas veces te va a pasar de que vas a elegir, por ejemplo, una resolución 4K o 1080 y a partir de ahí te va a dar una opción de elegir fotogramas por segundo. Y luego en función de esos fotogramas por segundo vas a poder elegir un bitrate u otro, ¿vale? Esto, repito, depende de cámaras, modelos, etcétera. Ahora vamos a hablar de diferentes tipos de bitrate. Hay dos, ¿vale? Está el CBR o Constant Bitrate, es decir, el bitrate constante, y luego tenemos el VBR, que es
variable bitrate o bitrate variable, evidentemente, ¿vale? Entonces, la diferencia de ellos es que si tú eliges, por ejemplo, a la hora de grabar un CBR, es decir, un constant bitrate de 10 megabits por segundo, lo que va a hacer es todos los segundos se va a codificar 10 megabits. Sin embargo, si lo que eliges es un VBR de 10 megabits por segundo, lo que vamos a hacer aquí es vamos a mantener una media de 10 megabits por segundo, pero importante, en los momentos, en los fotogramas en los que haya menos información que capturar, como podría ser, por ejemplo, imagínate tal cual estoy yo ahora, que tengo el fondo negro, pues el fondo realmente no tiene información. Entonces ahí realmente se podría utilizar una tasa de bits más bajita, y si luego de repente diéramos un cambio de iluminación o un movimiento de cámara en el cual se viera una mayor cantidad de detalle y una mayor cantidad de información, en tal caso se utilizaría una tasa de bits más elevada. Y ese es digamos que es el tipo de bitrate más eficiente que hay. Esto realmente la mayoría de cámaras no se elige, te viene por defecto, pero bueno, si te toca utilizar una cámara a la que lo puedes elegir, pues evidentemente que sepas que esta opción funciona de esta forma. Y ahora vamos a ver un truquito para poder aumentar ese límite incluso que nos permite la propia cámara a la hora de utilizar el bitrate más elevado de todos, y es básicamente utilizando monitores de vídeo. Los monitores de vídeo, importante, dos tipos, los monitores y los grabadores. Ya lo veremos más adelante en otro tutorial probablemente, ¿vale? Pero hay monitores de vídeo que, además de monitorear la imagen, te permiten que grabes el propio archivo que está saliendo de la cámara, que lo grabes en vez de en la cámara, bueno, además de la cámara, mejor dicho. Bueno, ahí ya se vuelve un poco técnico en la utilización de un hardware, unos videos especiales que permiten aumentar las características y la calidad del video. 5 minutos donde este personaje nos hizo una explicación un poco más profunda. Levante la mano el que le entendió algo. Aquí los que no vaya a preguntar. Algo se entendió de lo que ya el hombre está hablando de los conceptos que vimos de FPS, de megabits por segundo, del bitrate, de las características de las compresiones y demás. Entonces, ya estamos empezando nosotros a meternos un poquito más en el trabajo como tal de los videos que vamos a empezar a editar. Muy bien, muchachos. Vamos a dejar ahí. Vamos a descansar 10 minutos y nos vemos a las 3:11 para continuar con la definición del reto. Ahí sí ya vamos a hablar ya de manera más práctica un poco más del guión y del reto de el video resumen. Ya entonces damos por terminado esta parte de la parte conceptual y seguiremos conversando en otras oportunidades sobre él. ¿Listo? No se desconecten y en 10 minutos nos volvemos a conversar. ¿Listo? Johansson. Sí, perfecto. Descansemos 10 minuticos y nos volvemos a encontrar acá. Juan Camilo, ¿me dices algo? No, profe, se me quitó el micrófono sin querer.
Listo, muchachos, vamos a retornar entonces, vamos a continuar con esta clase. Esther Saray, ¿ya acabaron de arreglar tu casa, de hacer los arreglos ahí en tu casa? Esther Saray. Sí, profe. Listo. Entonces, ahorita nuevamente les pido por favor que levanten su mano para saber si están como conectados, si ya podemos comenzar, si ya nos volvemos aquí a organizar. Juliana, David, me faltan Cristian Jiménez, Jefferson Luna, Andrés Felipe, sí. Sebastián Montero. Sebastián. Se fue Sebastián. Me faltan Sebastián y Martín. Listo. Bueno, muchachos. Toda esta información que estábamos viendo de las características teóricas y los fundamentos básicos para la parte de videos, pues tiene mucho sentido cuando lo aplicamos. ¿Y cómo lo aplicamos? Con formas prácticas. Y el trabajo práctico que vamos a hacer es el que tenemos ahí pendiente de finalizar. Y es el que tiene que ver con la creación de un video resumen. Entonces, vamos a retomar algunos elementicos que quedaron pendientes en la clase anterior y vamos a trabajarle a ese video resumen hoy. Vamos a hacer el guión y después del guión vamos a construir. Está para entregar mañana, pero estoy mirando que pues, ustedes han tenido muchas cosas también con toda esta parte de la recuperación de paros y demás. Entonces vamos a dejar para mañana el guión y para el próximo jueves la creación del video resumen, o sea, la entrega final del video resumen. ¿Listo? Vamos a hacerlo así de esa manera. De mañana el guión y el próximo jueves el video resumen, porque vamos a hacer un video resumen bastante singular, particular, para que lo hagamos con mucha profundidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero es que vamos a entender bien el reto. El reto ya me lo entregó Esteban, porque como tenían esas fechas de trabajo, Esteban ya lo terminó y ahorita podemos revisar el de Esteban y darle algunas orientaciones, algunas inquietudes desde el punto de vista nuestro. Entonces recordemos cuál es el reto. Vamos a mirar en detalle nuevamente cuál es el reto, porque algunos no estuvieron en la clase anterior, aunque en el video de la clase sí aparece ese reto. Entonces, en el video que les envié, que estamos grabando esas clases. Entonces, déjenme yo activo la grabación para que acabemos de mirar muy bien ese reto. Recordarles pues que mañana tendremos clase nuevamente y nos vamos a dedicar a este reto. Espérenme un segundito. Profe. Dime.